y luego vienen de nuevo estos tres cortos. Al hacer este tititi, tititi, una variable para el pin, vamos a tener que usar una variable para este pi corto y vamos a tener que usar una variable para esta espera corta, y al final hay una espera más larga. El ttt sea más corto, por ejemplo aquí yo voy a poner que va a ser de 50. Todos estos ttt, los tres primeros y los tres últimos, se van a cambiar de 100 donde estaba a 50 para no estar poniendo números aquí. En vez de poner números ponemos en el 13 blue, en el corto t, en el largo ta, en el corto entre sonido 300 y para dividir un SOS de otro 2000. Muy bien, como podemos ver aquí, esto es en lo que finalizamos el video número 88. Vamos a ver. En el que teníamos la señal de SOS. Aquí le hemos agregado una luz en este video en que hacía tic 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 ta 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 tic tic tic, SOS de auxilio, y ahí veíamos que los tres cortos son estos tres cortos, después vienen estos tres largos y luego vienen de nuevo estos tres cortos. ¿Por qué aquí ponemos un delay de 700 mayores que los demás, que todos son de 300, como podemos ver aquí? Porque al hacer este ttt, ttt, al regresar esto aquí a empezar de nuevo, este ttt no puede tener 300 como tienen todos los demás, porque entonces se pegaría mucho este ttt de aquí con este de acá. Esa es la razón por la que ponemos un delay mayor aquí de 700 milisegundos, porque si nos damos cuenta, al igual que entre letras hay poco espacio. Supongamos que esto fuera una palabra, que lo es SOS. Aquí finaliza la palabra y va a empezar la palabra SOS de nuevo, por lo tanto tiene que haber una pausa de 700 para volver a comenzar de nuevo la palabra SOS. Finalizó aquí, tenemos este espacio, y cuando va a empezar de nuevo ya dio el espacio y vuelve a repetirse la palabra SOS. Hoy, como dijimos, para no estar pasando ese trabajo cada vez que tenemos un programa hecho y queremos cambiar todos estos parámetros, no tenemos que venir uno por uno, aquí, después el otro. Utilizando variables arriba del VoiceRap, cambiándolo una sola vez arriba, estas tres cambiarían de un solo viaje, o estas tres, o estas tres, o estas tres, la que querramos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy, el uso de variables. Vamos a ampliar un poco esto para poder verlo mejor. Muy bien, aquí vamos a tener que usar una variable para el pin, vamos a tener que usar una variable para este pi corto, y vamos a tener que usar una variable para esta espera corta en cada uno de ellos. Y al final vemos que aquí hay una espera más larga, que es diferente a todas las demás. Hasta arriba. Todas son las esperas, son de 300, excepto la última larga. Entonces a esta le vamos a llamar corta, todas estas que son iguales, y a esta se va a llamar larga. Muy bien, lo primero que tenemos aquí es el pin mode, que dice que vamos a usar el pin número 13 y vamos a darle una salida para alumbrar esta luz que está aquí afuera. Vemos aquí el cablecito rojo está en el pin 13. Entonces, como este pin va a alumbrar la luz,
sobre el voice setup debemos escribimos la palabra int, damos un espacio y podemos poner, vamos a ponerle blue LED porque es azul, blue en inglés azul, en minúscula, blue, y vamos a poner la segunda en mayúscula que es LED, blue LED, y el blue LED va a estar conectado, ponemos igual a cuál pin, al pin número 13 que estamos usando y ponemos punto y coma. Ya este pin 13 lo tenemos aquí en variable. Después lo único que tenemos es que sustituir el número 13 por la palabra blue LED, pero vamos a hacer el voice setup primero. Y aquí sabemos que la luz va a alumbrar por el pin 13, que ya no escribiríamos aquí 13. Donde quiere que vaya un 13, va a ir la palabra blue LED, y después vamos a ver por qué. Esta demora es el tiempo que la luz va a hacer dit, las 3 veces corta. Entonces a eso le vamos a poner que es, escribimos la palabra int, espacio, y vamos a ponerle t, a ver si nos lo acepta. Igual que tenemos, ¿de cuánto es? De 100, y ponemos punto y coma. Ahora, como muestre ti a las 3 próximas, que son de 400, vamos a ponerle que está. Acá hizo arriba ti, aquí va a ser ta, que es más largo, entonces vamos a usar la palabra ta para estos 400. Para este 400, para este 400 y para este 400. Arriba usamos para el primer T100 y el de arriba 100 también. Volvemos acá y entonces ponemos int, espacio igual, no, espacio, vamos a poner ta. A ver si no los acepta. Si no los acepta, después lo cambiamos. Igual, ¿a cuánto era? 400. Punto y coma. Ya tenemos el ti de estos 3 primeros. 1, 2, 3. El ta de estos 3 del medio, que es la luz larga. Y el ti último es igual que el primero, por lo tanto no tenemos, es una repetición. Ya tenemos la variable para el pin 13, que aquí es 13, donde quiere que vaya un 13. Tenemos el T del 100. Tenemos el TA del 400. Estos 3, 1, 2 y 3. Y el último no lo vamos, el último aquí no lo vamos a repetir porque es igual que los 3 primeros. En todos tenemos una demora de 300 al apagar. En todos, excepto, aquí lo podemos ver, aquí, excepto aquí, al final, que tenemos 700. Entonces todo esto de 300 lo vamos a demorar, lo vamos a nombrar cortos, y este último vamos a nombrarlo largo. Comprendo. Entonces, este corto de 300, vamos arriba de nuevo, ponemos int, espacio, y vamos a poner la palabra corto, que en inglés short. Vamos a probarlo poniéndolo en español, a ver si lo acepta. Vamos a poner corto, igual, ¿cuánto es? 300 y punto y coma. Y el último, que ya vimos que es el largo,
le vamos a ponerle int, vamos a ponerle largo igual, y era 700. Punto y coma. Vamos a intentar bajar el programa a ver qué nos sale. Parece que quedó perfecto. Bueno, ahí lo vemos que sigue ti 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 ta 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 ti ti ti. Entonces ahora, donde quiera que tengamos el número 13, vamos a poner blue LED, o sea, luz azul. Vamos a copiar y aquí ponemos esto. Al principio es un poquito de trabajo, pero después vamos a ver cuál es la razón de hacer esto. Vamos a poner blue LED en todos, blue LED. Como podemos ver, ya me he puesto blue LED donde quiera que había el número 13, desde arriba hasta abajo durante todo el programa. Blue LED, blue LED, blue LED, blue LED. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos el T, el tiempo que va a estar la luz encendida cuando es corto, que es de 100. Entonces, donde hay un 100 ponemos T. Aquí vamos a poner T, y así a todo, a este y a los tres últimos. Entonces ya pusimos T aquí. En esta demora quitamos el 100, ponemos T, quitamos el 100, ponemos T, y en los tres últimos también, porque es el mismo, son tres cortos igual. Ponemos T y el último. Ahora, a los largos, a los de 300, que le debemos poner, digo, al de 400, que es la luz cuando va el número un poquito largo, este es corto, este es corto, este es corto, serían estos tres. Entonces aquí vamos a poner ta, 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 y ta. Ahora, que lo que nos falta, todos los 300, que es desde arriba hasta abajo, y 300, que es la palabra corto. Entonces ponemos aquí, vamos a copiarla aquí para no estar escribiendo tanto. En vez de 300 ponemos corto, corto, este es el último corto, y el último que lo que es, no es corto, es largo. Muy bien, ya tenemos aquí el largo que divide un SOS de otro. Tenemos todos los cortos, que es todo tiene el mismo corto, que era de 300, todo desde arriba hasta abajo. Ya lo vemos aquí corto. Tenemos blue LED donde quiera que teníamos el pin número 13, tenemos el T y lo tenemos todo. Vamos a bajar el programa. Si no hay nada rojo, no apareció nada. Ahora ustedes se preguntarán, sí, pero todo sigue igual. Exactamente. Pero hicimos esto porque si, por ejemplo, ahora queremos que la luz, el TTT, sea más corto, por ejemplo, aquí yo voy a ponerle que va a ser de 50. Yo pongo 50 aquí y descargo. Todos estos TTT, los tres primeros y los tres últimos, se van a cambiar de 100 donde estaba a 50.
y ustedes van a ver la luz. Es más rápido ahora. Ta, 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 tic, tic, tic. Tic, 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 ta, 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 tic, tic, tic. Ya vieron ustedes que se cambió sin necesidad de estar cambiándolo uno por uno. Bien, ahora la larga la vamos a hacer aún más larga todavía. O sea, todos estos ta, que son 3, las 3 luces largas de la O, ta, 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 estas 3, este ta y este ta, que ahora en este momento son de 400. Vamos a hacerla aún más larga todavía. Vamos a ponerle 800 para que se vea bien. 800. Yo le doy descargar y las 3 se van a cambiar de un solo viaje. Ustedes lo van a ver aquí. Ya pestañaron. Ta, ta, ta. Es más larga. Ti, 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 ta. Ti, 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 ta. Tenemos un errorcito aquí y es que tenemos que aquí a lo último hacerlo más largo porque se está pegando el último ti con el primero. Entonces tenemos que cambiar aquí también. En vez de 700 vamos a darle 2000. Volvemos a apagar el programa. Pestañó, lo cogió. Ti, ti, ta, 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 ti, ti, ti. Ahora en los 2000. Ahora los 2000, tic, 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 ta, 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 tic, 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 2000, 50, 50, 50, 800, 800, 800, 50, 50, 50, 2000. Bien amigos, ya hemos visto la ventaja de las variables, que las variables de antemano ya las ponemos aquí al principio para no estar poniendo números aquí. En vez de poner números ponemos en el 13 blue, en el corto ti, en el largo ta, en el corto entre sonido 300 y para dividir un SOS de otro 2000. Me gusta. Entonces en el próximo video esta luz la vamos a aplicar a un circuito eléctrico de 120 voltios. ¡Wow! Amigos, espero les haya agradado el video, que les sirva de mucho. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo, estén viendo donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Una fuente de alimentación que con este cable de aquí de 24/4 va a cerrar este contacto. La programación del Arduino es de 2 voltios directa, 4 negativos, programación del Arduino, de la orden de lo instalado y que es lo primero. Ponemos este cable acá, lo ponemos al otro lado. Ya tenemos el que hicimos en el video 89 de SOS de auxilio, tenemos esta programación. Vamos a aplicar y para ello lo único que tenemos que hacer es educación que está saliendo. Alimentemos el Arduino.
Ahora el pin nomás. Ahora vamos al circuito.